Domingo 22 de agosto. Hoy vamos a hablar de la segunda señal que Juan escribió en su Evangelio. Abra su Biblia, capítulo 4, versículo 43 del Evangelio según San Juan. 2 días después Jesús salió de allí y fue a Galilea. Y es que Jesús mismo hizo constar que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él había hecho durante la fiesta en Jerusalén, pues también ellos habían ido a la fiesta. Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Cafarnaún había un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El oficial del rey le dijo: Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dijeron la noticia: tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 lo dejó la fiebre. El padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó lo mismo que toda su familia. Esta segunda señal la hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hermanos, esta es palabra del Señor. Alaba al Señor por su palabra. La semana pasada vimos que Jesús hizo su primer milagro en Caná, en un pueblito ahí en Galilea, y después de eso se fue a Jerusalén. Estuvo en el lugar del bautismo de él, donde se arma una controversia. Estuvo en una fiesta en Jerusalén. Luego vuelve y pasa por Samaria, regresando a Galilea, y se encuentra con la mujer samaritana, al principio del capítulo 4 del libro de Juan. Y luego de estar allí un par de días, evangelizando, llevando la buena noticia del reino, se va de vuelta a su terruño, a Galilea. El pueblito que él había elegido para que fuera su sede, su lugar donde podía él predicar a muchos lugares, que era Capernaum, a la orilla del mar de Galilea y en la conjunción de rutas comerciales. Esta vez Jesús no llegó al pueblo de Capernaum, sino que volvió al lugar donde había hecho su primera señal, el primer milagro en Caná de Galilea. Un oficial del rey. ¿Cuál era el rey? El rey que gobernaba en el norte de Israel era Herodes. No Herodes el Grande, sino el hijo de aquel Herodes perverso. Allá en el sur, en Judea, gobernaba Poncio Pilato, directamente de Roma. Era un gobernador romano que le quitaron ese sector a Herodes el Grande, pero sus hijos le fueron dados tetrarquías, gobiernos locales. Y aquí en Galilea, en el norte de Galilea, está gobernando Herodes. Y Herodes tiene sus funcionarios. Uno de esos funcionarios es el del cual Juan está hablando aquí. Era un hombre importante, era un hombre rico, un hombre influyente que está al lado del rey. Tiene poder, tiene autoridad. Vivía en Capernaum. En Capernaum había dinero porque había una aduana que controlaba los pasos del norte al sur para la vía Maris, y ahí tenían que pagar impuestos. Había aduana, así que había dinero y era un hombre muy importante. Pero este hombre importante, oficial del rey Herodes, tiene un hijito y el hijito tiene fiebre. Ahora uno dice, bueno, que se tome un paracetamol, que le pongan antibióticos. En ese tiempo no había antipiréticos ni antibióticos. Era algo muy delicado. Hoy en día
Es algo muy fácil de tratar, la fiebre, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, muchos niños morían de fiebre porque habían infecciones y no había manera de controlar esas infecciones. Con la invención de la penicilina, de los antibióticos y de los antipiréticos, es que hoy día los niños no se nos mueren, pero en ese tiempo muchos niños se morían y la fiebre era la última señal de que ese niño iba a morir. El padre está desesperado. Está esperando en Capernaum que llegue Jesús, porque Jesús generalmente estaba en Capernaum, pero se entera de que Jesús volvió de Judea y no fue a Capernaum, sino que se fue a Caná de Galilea. Caná de Galilea está a unos 40 kilómetros de Capernaum. Capernaum está en la playa, hay que subir unos montes y llegar a la alta Galilea y caminar hasta Caná. ¿Qué es lo que hace este hombre cuando sabe que Jesús no va a Capernaum? Va y camina a marcha forzada, porque él quiere estar en la presencia de Jesús. Y una vez que llega a Caná de Galilea y llega donde Jesús, le ruega: por favor, te lo pido, te suplico, te ruego que vengas a Capernaum y sanes a mi hijito que está enfermo. Te lo ruego. La respuesta de Jesús, como todas las respuestas de Jesús, nos descolocan. Uno piensa que Jesús tiene que responder de una manera y que nos sale con otra manera que nos deja boquiabierto y patidifusos. Cuando el hombre le ruega: Señor, ven por favor que mi niño se está muriendo, Jesús responde de una manera intrigante, desconcertante, ambigua, difícil de entender. Si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Jesús quiere que la gente crea en Él, que crean que Él revela al Padre, pero sabe que la gente no creerá si no ven señales. Y está molesto Jesús, está enojado, está fastidiado. El problema con las señales es que, si bien es cierto, la gente pide señal, se quedan con la señal causa problema porque se quedan embobados con la señal y no ven hacia dónde esta señal está indicando. En este caso está indicando que Jesús es el Hijo de Dios, y se quedan distraídos con la señal. Queridos hermanos, la señal, el letrero, no es el objeto en sí. Si usted toma la carretera hacia el oeste y ve un letrero que dice a Valparaíso, el letrero no es Valparaíso. El letrero sencillamente le indica que para allá está Valparaíso. Qué tontera sería llegar delante del letrero y decir: ya, llegamos, aquí está, ahí dice Valparaíso. ¡Uy, qué bonito el letrero! Pongamos aquí un chalón, una frazada en el suelo, hagamos picnic, estamos en Valparaíso. ¡No! Sencillamente el letrero está indicando, es una señalética hacia Valparaíso. Tomen ustedes el caso que vamos a ver en un par de capítulos más: los panes y los peces, los panes que el Señor multiplica, los peces que el Señor multiplica. Dice Jesús, después de todo esto, cuando la gente lo sigue y lo quiere hacer rey, y Jesús dice: ustedes me están siguiendo sencillamente por los panes y por los peces. Ustedes vieron la señal, comieron, quedaron satisfechos, pero no me buscan por quien soy, sino me buscan por los panes y los peces. La gente no dice: la señal era para que creyéramos en Él, el enviado de Dios, el enviado del Padre. La señal era para que entendiéramos que Él es el pan de vida. No, ellos dicen: chiquillos, vengan, aquí hay pan gratis, aprovechen. El otro que en este evangelio pidió lo mismo, y lo vamos a ver al final del evangelio, es el apóstol Tomás. Cuando se perdió la aparición de Jesús resucitado, porque no fue el domingo a la iglesia,
Y al otro domingo le dicen, el Señor estuvo con nosotros. No voy a creer. Si no meto mi dedo en la marca de sus clavos en sus manos, y si no meto mi mano en el costado, no creeré. Si no veo la señal, no creeré. Y Jesús se aparece. Dice, ok, Tomasito, ven para acá. Mete tu dedo en mis llagas. Mira, aquí está mi costado donde entró la lanza del soldado. Ven, trae tu mano y mete tus dedos allí en mi costado. Y Tomás creyó. Y se postra y le dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, tú creíste porque viste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús está frustrado. Y cuando este hombre desesperado le pide al Señor, sana a mi hijo, por favor, un hombre que no está acostumbrado a rogar, está acostumbrado a mandar. Este hombre llorando, postrado, Señor, ten misericordia de mi niñito, mi hijito se está muriendo, por favor, ven, te lo ruego, te lo imploro, te lo suplico. Y Jesús le dice, si ustedes no ven señales, ustedes no creen. Y fíjese la actitud del hombre. El padre del niño no está interesado en discusiones teológicas. No está interesado en que sí o que no, que A, que B, que C, que si tiene la razón, que el argumento, que si que fue y que vino. Él no está interesado en eso. Él sencillamente sigue insistiendo que Jesús vaya y le sane a su hijo. Y Jesús le dice, ve, tu niño vivirá. Vuelve a tu casa, versículo 50. Que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia, tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Le dijeron, ayer a las 7 lo dejó la fiebre. Que a las 7 viene a ser la 1 de la tarde. Acuérdense que se cuenta la primera hora a partir de las 6 de la mañana. A la 1 de la tarde. Y el padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó lo mismo que toda su familia. Ahora mi pregunta es, ¿qué creyó? ¿Qué fue lo que creyó? ¿Este hombre creyó que Jesús era un sanador, que tenía poderes para sanar? No. Él ya lo creía. Por eso que fue a pedirle al Señor que le sanara a su hijo. Ellos ya creían en los milagros y las señales de Jesús. Lo que creyeron él y su familia fue que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Logos, la revelación perfecta de Dios. Eso fue lo que ellos creyeron, porque las señales indican hacia allá, no hacia la señal misma. En ese momento este hombre, funcionario, acomodado, poderoso, principal del rey Herodes, reconoce al creer que hay otro rey. Y si bien es cierto, él puede decir, yo sirvo al rey Herodes, de ahora en adelante, mi rey es Jesucristo. De ahora en adelante, el Mesías es mi soberano, mi rey y el rey de mi familia es Jesucristo. Yo estaba aquí adorando con ustedes y me acordaba de esta linda canción y yo decía, esta canción la tiene que haber cantado este principal del rey, este funcionario del rey, esa canción que dice, a Cristo he proclamado rey. Queridos hermanos, para allá muestra la señal, para que tú y yo constantemente proclamemos que Jesús manda, que Jesús es nuestro rey. Y dice aquí, creyó lo mismo que toda su familia. Por eso criamos a nuestros hijos en la iglesia. Por eso que los llevamos a los cultos. Por eso que los trajimos a la escuela dominical. Por eso que los presentamos cuando eran niños. Por eso que los bautizamos cuando eran jóvenes. Por eso es que nosotros dijimos, yo y mi casa serviremos al Señor. La señal no es que les mostremos a un Jesús que hace milagros. No, Jesús es la palabra de Dios. Jesús es lo que Dios tiene que decirle a la humanidad y eso se lo enseñamos a nuestros hijos.
A nuestros hijos no les dimos opciones que Mahoma, que Buda, que el ateísmo, que esto, que lo otro, que aquello. Nosotros les dijimos Jesús, solo Jesús en tu vida. Jesús, el Señor. Jesucristo, el Logos, la lógica, la palabra, la sabiduría de Dios. Ahora yo quisiera hablar de la Biblia, del libro santo que tenemos aquí. La Biblia. ¿Qué es lo que es la Biblia? La Biblia es la palabra inspirada por Dios. Y esta palabra inspirada por el Espíritu nos anuncia a Jesús. No se nos olvide eso. La Biblia no es un fin en sí misma. Tú no pones tu fe en la Biblia, sino que tú pones la fe en hacia dónde es que la Biblia te señala y te indica. Y tú sabes, ¿verdad? Yo sé, la palabra de Dios, la Biblia, el libro santo, nos indica hacia Jesús. La Biblia no puede salvarte. Jesucristo es el que salva. La Biblia te apunta hacia Jesús. Yo quiero que esto sea entendido. Tenemos un problema en las iglesias que no son históricamente de las raíces, qué sé yo, católica o ¿cómo podríamos decir? Ortodoxa de ese cristianismo antiguo, que estas iglesias que son los más independientes y revolucionarias, en la cual la importancia del estudio de la Biblia es una bendición muy grande por un lado, pero por otro lado puede ser un gran problema para nosotros. Porque resulta que si no leemos la Biblia y si no interpretamos la Biblia según los anteojos de Jesucristo, no vamos a entender y nos vamos a quedar con el letrero, nos vamos a quedar con la señal, nos vamos a quedar con el signo y no vamos a ver hacia dónde nos indica la palabra de Dios. Ahora Jesús ya lo dijo claramente, un poquito más adelante, capítulo 5, versículo 39, discutiendo con los judíos, le dice, ustedes escudriñan las escrituras, ustedes buscan aquí, ustedes estudian, ustedes hacen análisis de la escritura, porque les parece a ustedes, ustedes piensan, dice, les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y entre signos de exclamación Jesús dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Se fija la profundidad de esa discusión. No se daban cuenta, como dice Jesús, que la Biblia indica hacia Jesús. Ustedes escudriñan el libro, dice Jesús. Ustedes creen, entre comillas, que ahí tienen vida eterna, pero no se dan cuenta que este libro da testimonio de mí. Y aún así, porque no se dan cuenta, ustedes no quieren seguirme a mí. La Biblia puede mal usarse y puede llegar a ser la manera más astuta de evitar conocer a la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesús. Uno puede estudiar el libro, escudriñarlo, memorizarse el libro y aún así errar el blanco hacia donde nos indica el libro, que es hacia Jesús. Jesús podría estar aquí, mira, al frente tuyo y tú pudieras estar así. Y Jesús aquí y tú así y no lo ves porque no has entendido que el libro es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Tu camino es Jesús y el libro te alumbra para que tú conozcas a Jesús. No me malentiendan. No estoy teniendo una baja estima de la Biblia. Al contrario, este libro lo he leído desde niño, desde que aprendí a leer. Y lo he leído todos los días de mi vida hasta el día de hoy. Y he dedicado años estudiándolo académicamente y enseñándolo toda la vida. Este libro es el libro santo de Dios. Pero cuidado, no es una baja estima, sino lo que estoy haciendo con este sermón es una alta cristología, porque la palabra de Dios me indica, me señala hacia Jesús, no hacia ella misma, sino que hacia Jesús. Es un buen libro, es un libro excelente, es un libro santo, inspirado por Dios, pero sigue siendo un libro. Y tú puedes hacer que el libro
diga lo que tú quieres que el libro diga. Fíjense nomás en todas las religiones que existen y que están basadas en este libro. Y sectas. ¿Cuántas sectas y cuántas locuras se han enseñado porque la Biblia dice? Les pongo un ejemplo. Hace 150 años en Estados Unidos, los creyentes bíblicos creían que Dios apoyaba la esclavitud. Claro, aquí está, miren, aquí en el Antiguo Testamento, capítulo tanto, versículo tanto, aquí está, Dios apoya la esclavitud. Y en el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo le dice a los dueños de esclavos, a los amos, que traten bien a sus esclavos. O sea que y además, no se les olvide, la Biblia dice, esclavos, obedezcan a sus amos en el Señor. La Biblia dice, en Estados Unidos hace 150 años, los creyentes cristianos bíblicos sostenían que Dios apoyaba y bendecía la esclavitud. Puedes hacer eso con la Biblia en muchos temas. Puedes hacerla a la Biblia bailar como un perrito de esos de circo, si quieres. Y puedes hacer lo que tú quieres, lo que tú quieras que la Biblia haga y sea y diga. Tú lo puedes lograr, nomás búscale y encontrarás cómo sostener tus ideas. Pero una cosa sí que no puedes hacer con Jesucristo, con el Logos, con la palabra, con la lógica de Dios, con la sabiduría de Dios, tú no puedes hacer que Jesucristo haga lo que tú quieres que haga. No puedes. Anoten o busquen Hebreos 4, versículos 12 al 13. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. No está hablando de la Biblia. Cuando dice ahí, la palabra de Dios es viva y eficaz, como una espada de doble filo, no se refiere a la Biblia. Continúe leyendo el versículo 13, dice, nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, no de ella, no de la Biblia, de Jesús. Jesús es la palabra, Jesús es el Logos, Jesús es el cortante como espada de dos filos, Jesús es el que penetra y parte nuestra alma y nuestro espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne nuestros pensamientos. ¿Quién? No el libro, el autor del libro es el que hace eso y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, y es Él a quien quedan todas las cosas ocultas al desnudo, y es Él a quien tendremos que rendirle cuenta, no al libro, sino al autor del libro. Los norteamericanos estuvieron dispuestos a ir a la guerra civil y matarse unos con otros, porque un gran sector de los norteamericanos, todo el sur, sostenía algo errado basado en el libro de Dios. No se dieron cuenta ellos que la palabra de Dios, que es Jesús, tenía otra opinión acerca de la esclavitud. Si hubieran puesto atención a Jesucristo, se habrían evitado una guerra. Si hubieran ellos oído la voz de Dios, que es Jesucristo, otro gallo les cantaría. Pero los cristianos usaron la Biblia para no escuchar a Jesús. Les doy otro ejemplo. Hace muy poco en Estados Unidos se hizo una encuesta y se le preguntó a la gente, esta era la pregunta: ¿deberían los Estados Unidos romper sus propias leyes y torturar a supuestos terroristas en los interrogatorios? Ningún país tortura legalmente, ¿ok? Eso no puede ser, van contra los derechos humanos. Estados Unidos no puede torturar, aunque le llaman interrogatorio forzado o algo así. Entonces la pregunta era, en caso de supuestos terroristas, ¿usted estaría de acuerdo que Estados Unidos
transgrediera esa ley y torturara para sacar y extraer verdades que pueden salvar a mucha gente, apretando un poquito a los terroristas. El resultado fue que la mayoría de los norteamericanos dijeron no. La mayoría de los católicos dijo que no. La mayoría de los luteranos dijeron que no. La mayoría de los protestantes históricos dijeron que no. La mayoría de los judíos dijo que no. La mayoría de los ateos dijeron no. Y la mayoría de los evangélicos dijeron sí. Hay un gran problema allí entonces. La gente que más se identifica con la Biblia, con el libro de Dios y lo estudia y lo escudriña, la gente que más estudia la Biblia, apoya el uso de la tortura. Ahora la pregunta es, ¿Jesús habla de la tortura? ¿La Biblia habla de la tortura? No, no habla nada de la tortura. Y uno pudiera decir, ¿y Jesús, que es la palabra de Dios, tiene algo que decir acerca de la tortura? ¡Mucho! Y los que estudiamos el Sermón del Monte sabemos, ¿verdad?, que Jesús tiene mucho que decir en cuanto al trato del prójimo, sea malo o sea bueno, sea terrorista o sea un santo. Jesús dijo, ama a tus enemigos y bendice a los que te maldicen, ora por ellos. Jesús tiene mucho que decir. Así que esta gente evangélica, y discúlpenme, los que así creen, si hubieran escuchado más a Jesús, en esa encuesta habrían respondido correctamente. Oiga, incluso los ateos que no conocen la Biblia, pero algo saben de Jesús. Si usted le pregunta a un ateo, ¿tú crees que Jesús torturaría a un terrorista? El ateo, con su ignorancia, pero conociendo algo de Jesús, diría, jamás, jamás. No queremos cristianos como aquellos de hace 150 años. Ahora que estamos en Chile, o hay hermanos latinoamericanos que se están uniendo a nuestro curso o a nuestro instituto de eclesía, no queremos cristianos como aquellos que promovieron la guerra civil y no escucharon a Jesús. Aquí en Chile, les advierto, no queremos cristianos que no escuchen a Jesús en los términos que está viviendo nuestro país hoy en día en cuanto a la nueva constitución, a la elección de un nuevo presidente y a todas estas cosas culturales. Usted puede tomar la Biblia, usted puede hacer que la Biblia diga lo que usted quiera que la Biblia diga, pero no se olvide, usted y yo somos cristianos y tenemos que preguntarnos qué es lo que Jesús haría en este momento. What would Jesus do? JD, ¿no? Que los jóvenes en Estados Unidos se ponían esos collares con esas letras para recordarse. ¿Qué es lo que haría Jesús en mi lugar? Ahora es verdad, es una pregunta difícil, porque no sabemos realmente qué haría Jesús en cada una de las cosas que se nos proponen. Yo cambiaría la pregunta, es más fácil que usted y yo nos preguntáramos, ¿qué es lo que Jesús no haría? Pregúntate eso. Y te vas a dar cuenta cómo el Espíritu de Dios te va a revelar, eso nunca lo haría Jesús. Eso tampoco lo haría Jesús. Y tú entonces vas a poder tener una mejor revelación de lo que significa escuchar a Jesús. Así que, hermanos, este libro santo nos indica hacia Jesús, que es la palabra de Dios. Este libro santo nos lleva a entender y escuchar lo que Jesús tiene que decirnos. Jesús es la palabra de Dios, viva y eficaz. Es la espada de dos filos. Y que ya está sonando el citófono, ya me viene a controlar el Big Brother, a ver si estoy en cuarentena. Así que, mis hermanos, terminamos con esto. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Jesús. Todo queda al desnudo a sus ojos y a Él tendremos que rendir cuenta. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.